cuando nosotros tenemos ya el resultado, la respuesta de las aceleraciones, que es básicamente lo que nosotros a estas alturas del contenido ya hemos logrado obtener. Bueno, básicamente las aceleraciones, eh, esta explicación es solo para concluir el por qué revisarla desde el... Entonces, pues les decía, ¿por qué es de que nosotros estamos generando el concepto de aceleraciones? ¿Para qué nos va a servir en la edificación? Bueno, primero porque las aceleraciones es la forma más esencial, más fundamental en la cual nosotros podemos interpretar las aceleraciones sísmicas o el movimiento sísmico, ¿sí? De hecho, acá hay un pequeño concepto, no se preocupen, esto pues, es solamente conceptual, no vamos a tocar algún tema muy profundo acá, ¿sí? Por lo cual no hay de qué preocuparse. Eh, Ustedes sabrán de que cuando nosotros tenemos, si me parece, esto en realidad corresponde a otros cursos, así que no se preocupen de ello, es algo hasta cierto punto pues, un tanto básico. Eh, pero que también de igual manera, si ustedes quieren ir profundizando, lo pueden ir viendo en el canal. En el canal está, de hecho. Todas estas clases ahí fueron desarrolladas. Esta es la que estaba buscando, perdonen ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros necesitamos revisar el tema de las aceleraciones? De hecho, yo creo que ya habíamos tenido la oportunidad de ver. Básicamente, del sismo se va a producir un punto de salida, digamos que la línea de salida para los movimientos sísmicos o de las placas tectónicas, que de alguna manera, pues como ya ustedes aprendieron a calcularlo, se va traduciendo, por decirlo de alguna manera, en aceleraciones. Bueno, pues esas aceleraciones nosotros normalmente a la edificación se las vamos a aplicar a través de una fuerza. Esto genera entonces los movimientos o los modos de vibración que recuerdo a lo lejos ya lo habíamos tocado y que de alguna manera lo que nos va produciendo es algún tipo de desplazamientos. Bueno, eso digamos es la parte básica. Y solo para que ustedes estén al tanto de por qué sucede de esta manera o por qué nosotros tenemos que revisar siempre a través de las aceleraciones sísmicas, pues sucede una característica bien importante en la cual nosotros podemos relacionar ambas variables, tanto la aceleración como las fuerzas directamente del sismo, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es de que cuando tenemos, ¿sí? Aquí está. Cuando nosotros tenemos un movimiento en la base de cualquier edificación, normalmente estas edificaciones lo que hacen es generar algo que se le conoce como este movimiento sísmico lo que produce es un empuje a la estructura. A la estructura le llega un empuje. No es de que le llegue una aceleración. Sí se va a ver afectada por una aceleración como tal, pero lo importante es esta pequeña ecuación que tenemos por acá. Eh, la fuerza sísmica que va a estar asociada al movimiento sísmico viene relacionada con algunas ecuaciones que tienen que ver precisamente con la ecuación fundamental de vibración. Voy a cambiar aquí de pestaña solo para regresar a una explicación rápida. Permítanme, jóvenes. Bueno, entonces, pues les decía de que cuando nosotros tenemos alguna aceleración, perdón,
La forma más sencilla de poder analizar este tipo de de este tipo de comportamientos es de que a través de un sistema estructural, que en esta ocasión es como el equivalente es como un resorte, pues básicamente la fuerza restitutiva o la fuerza de un resorte, como ustedes bien sabrán, es una constante K, que es la rigidez del resorte, o la constante K del resorte, por el desplazamiento que se produce. Eso es de física fundamental. Pues cuando nosotros, digamos, una masa que en la base pues, no tiene fricción, se le aplica una fuerza para desplazarla, tiene que haber algún tipo de resorte que ésta evita que se desplace. Pero cuando se genera un desplazamiento, que sería en este caso, pues este resorte ha estirado y la masa llega a una cierta deflexión, pues lo que va a pasar es de que la fuerza del resorte va a tratar de regresar esa masa a su punto. Aunque el problema o la forma realista de verlo es de que cuando uno toma una masa, la estira el resorte y suelta ese resorte, pues lo que va a suceder es de que va a llegar a su posición original más que por la inercia de la masa que se está desplazando, va a llegar a un punto de desplazamiento negativo. Entonces, si la masa de un punto fijo está sostenida a un resorte, la desplazamos y liberamos, soltamos, pues lo que va a pasar es de que regresa a su posición original, más se desplaza un poco por la fuerza inercial. Bueno, pues entonces ese concepto es el que produce en las oscilaciones o un movimiento oscilatorio, que es el ejemplo de la forma en la que trabajan los sistemas estructurales. ¿Sí? Entonces, eh, básicamente con ello, lo que nosotros tenemos es de que normalmente allí es donde las masas empiezan a generar unos ciertos desplazamientos y empiezan a producir un periodo. Y ojo, ese periodo es el que va relacionado con los diferentes valores del espectro de respuesta que nosotros hemos calculado. Si ustedes se recordarán, ante algunos periodos nosotros graficábamos diferentes aceleraciones. Pues efectivamente, cuando nosotros modelamos alguna estructura, que les soy sincero, uno en realidad a mano puede generar los diferentes comportamientos modales de alguna edificación y con ello, pues poder, poder ¿cómo se llama esto? Obtener algunas formas en las cuales va a desplazarse, va a vibrar y que con esto normalmente por el mismo movimiento oscilatorio se van cumpliendo, pues obviamente un movimiento oscilatorio que va hasta más amplitud y regresa a menos amplitud, lo que tendrá dentro de esos puntos sería entonces un periodo. Eso es algo conceptual fundamental. Ese periodo es nuestro eje horizontal en nuestros espectros de respuesta. ¿Sí? Cada vez que se completa una intersección entre dos puntos más altos, ¿sí? De un movimiento que sí está graficado y nosotros pues tomamos el tiempo o los periodos en un eje horizontal, pues llegamos hasta más amplitud o a más desplazamiento positivo y también tenemos una cuota negativa, que es hasta donde regresa esa masa que está llegando. En este ejemplo de este cajoncito que tiene una masa y unas llantas, la fuerza aplicada fue aquella que produjo un desplazamiento de 0.20 pulgadas. En cambio, en los sismos, en las edificaciones, lo que se mueve en realidad es el suelo. Precisamente por ello que acá teníamos este concepto. Oscilador de un grado de libertad sometido a movimiento en la base. Movimiento en la base quiere decir de que el suelo se desplaza, que es más o menos como sucede el tema del sismo. Ahora regreso aquí a la gráfica y ya le encontrarán ustedes un poco más de sentido, porque básicamente acá lo que se produce es de que ese movimiento del suelo lo que hace es desplazar la masa. ¿Sí? Eh, con ese desplazamiento en la base, lo que nosotros tenemos entonces es una forma en la cual todas estas diferentes masas están siendo desplazadas
por el mismo movimiento sísmico y pues obviamente los sismos lo que hacen es mover el suelo, desplazan y lo que trata de hacer toda la edificación, asumamos que aquí tenemos un edificio de 5 niveles, es el que vemos aquí a la izquierda. Lo que vamos haciendo aquí de este lado es analizar cómo esa fuerza o ese movimiento de suelo, pues lo que hará es desplazar la edificación, ¿sí? Entonces, pues la edificación como una respuesta natural, estructural, lo que tratará de hacer es, aunque se haya movido, el concepto fundamental de la sismoresistencia es de que a pesar de que haya un desplazamiento horizontal, pues en algún punto tiene que llegar esa estructura a su forma original. Se deformó, sí, es cierto, pero tiene que ella misma desarrollar mecanismos de resistencia para que no colapse, o incluso mecanismos que puedan llegar a un punto de ductilidad, donde se desarrollen ductilidad y no fallar. Si esto es así, pues lo que nosotros buscaremos es de que a través de la vibración natural de la estructura ante el movimiento del suelo, pueda generar su propio desplazamiento, ¿sí? Y regresar a su forma original. Ese es el escenario idóneo, ¿sí? Entonces, acá, pues regresando un poco a los conceptos básicos, y ya solo para terminar, porque esto no es, eh, era solo tal vez el complemento del por qué ustedes aprenden a calcular aceleraciones, es porque pues la aceleración en realidad, así como lo vemos por este lado, aquí yo tengo una ecuación, noten ustedes, siempre dentro de ese mismo cajoncito que nosotros veíamos, tenemos una masa que está sobre un par de ruedas, ¿sí? Y bueno, pues esa masa se le va a aplicar una fuerza externa, que ya vimos es el equivalente a que el sismo genera un movimiento en la base. Habrá una rigidez K, que esta lo que hace es tratar de regresar el resorte, la masa, a través de un resorte a su punto original. Bueno, pues la rigidez K en el sistema estructural es efectivamente la rigidez del sistema. Qué tan redundante es nuestro sistema, qué disposición tienen las columnas, las vigas, qué tan rígidas pueden llegar a ser, ¿sí? Adicional, nosotros tenemos una fuerza de amortiguamiento. Todos los sistemas sismoresistentes las tienen. Eh, Normalmente esa fuerza también se produce a través del amortiguamiento natural de las estructuras, que ustedes se recordarán de las lecturas que hacíamos en ASCE. Básicamente todos los sistemas estructurales tienen un porcentaje de amortiguamiento natural. Entonces, efectivamente esto lo que hace es tratar de que cualquier fuerza que desplace un sistema estructural naturalmente tenga su propia capacidad de amortiguar, ¿sí? Entonces tenemos un sistema que tiene su propia rigidez, que es K, tenemos un sistema que tiene el valor de C, que es el amortiguamiento, tenemos una fuerza externa P, que es el equivalente a que el suelo se desplaza, y los edificios, pues obviamente van a estar sometidos a un efecto de la gravedad. Por lo tanto, de un diagrama de cargas, un diagrama de cuerpo libre, pues también la masa por la gravedad genera un peso. Notarán ustedes que también mover o desplazar cualquier objeto que tenga una masa, dependiendo de qué tan de la aceleración con la que uno vaya a tratar de desplazar esa masa, así va a ser la fuerza con la que se oponga. Es decir, si yo trato de desplazar a una persona, por ejemplo, trato de empujarla, bueno, va a sonar un poco rudo, ¿no? Pero si trato de empujar a una persona que sea muy grande, 200, 300, 400, no, tal vez eso es mucho, ¿no? Pero que sea una persona muy alta y muy robusta, a mí me va a costar, ¿sí? Pero no es lo mismo que yo trate de empujar a alguien con una aceleración alta, empujarlo rápido,
que a empujarlo despacito. ¿Sí? Y pues obviamente alguien que tiene una masa más pequeña, alguien pues más liviano, por decirlo de alguna forma, pues es un poco más sencillo, no pone tanta fuerza. Bueno, pues esa es la fuerza inercial. Y cada una de las fuerzas que se ven aquí en los gráficos aparecen de este lado. La fuerza inercial es a la que se le conoce como una F sub I, que básicamente es la masa por la aceleración con la que yo estoy tratando de desplazar esa masa. La fuerza de amortiguamiento será KEA, que es el porcentaje de amortiguamiento, que como les repito, naturalmente las estructuras tienen, por una velocidad. ¿Sí? Como los pistones de los vehículos, no sé si alguien acá tendrá experiencia en bicicletas, en motocicletas o en vehículos, en carros. Pero cuando uno un amortiguador de gas o de aire trata de comprimirlo, si lo hace uno despacito, pues no pasa nada. Pero si uno trata de hacerlo más rápido, con mayor velocidad, opone una mayor resistencia. Ese es el concepto de la viscosidad que está dentro de los amortiguadores. ¿Sí? Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos un sistema que produce un amortiguamiento, sea un amortiguador viscoso, un amortiguador de gas, un sistema estructural, cualquier sistema que tenga un amortiguamiento, va a tener o va a desarrollar de manera propia un porcentaje de amortiguamiento que va incluido acá y se ve afectado por la velocidad. Notarán ustedes que el desplazamiento acá está definido con la letra U, pero ese está en función del tiempo. Por eso es de que acá, eh, ahora que ven ustedes la fuerza elástica, es aquella fuerza que me representa la rigidez por el desplazamiento que está en función del tiempo. ¿Sí? Y como pues ustedes, expertos en matemáticas, sabrán, cuando yo tengo una variable que está relacionada al tiempo, por ejemplo, un desplazamiento en función del tiempo, pues si yo la derivo una primera vez, lo que tendré es una eh, primera derivada del desplazamiento en función del tiempo. Que dicho de otra manera, si yo, por ejemplo, le agrego unidades a esta variable, si por ejemplo fuesen metros, pues metros en función del tiempo, en función de segundos. Si lo derivo una vez, sería entonces la nueva dimensional de este valor, metros sobre segundo. Y cabalmente acá, si tengo una aceleración, pues será metros, si la vuelvo a derivar, perdón, cabalmente será metros sobre segundo, pero al cuadrado. Y eso corresponde a una aceleración. Entonces, efectivamente, este punto es donde converge lo que hemos aprendido del cálculo de aceleraciones espectrales, porque la aceleración afecta directamente a la masa. Dicho de otra manera, fuerza es igual a masa por aceleración. Ya con las tres variables que puede aportar un sistema sismorresistente, estas tres tratarán de oponerse a una fuerza externa, la fuerza que proviene de un sismo. Entonces, la ecuación en realidad viene más o menos de esta manera. Les borro aquí unas pequeñas líneas que había yo trazado para un efecto de explicación. Y aquí lo que tendrán ustedes, noten lo siguiente, es la fuerza externa, o sea, la fuerza del sismo, para garantizar un equilibrio, porque recordemos que un equilibrio en cualquier sistema de fuerzas, el equilibrio es igual a que la sumatoria de todas sus fuerzas es igual a cero. Entonces, yo lo que tengo que garantizar es una igualdad entre la fuerza externa con las fuerzas que internamente puede producir mi sistema sismorresistente. Lo que tengo acá entonces sería la, la, la fuerza externa será igual a una masa por aceleración, que es la fuerza inercial, será también, o aportará, mejor dicho, por eso se le suma, ¿sí? Por eso se suma, la fuerza de amortiguamiento, que sería C por la primera derivada. Y a esta le vamos a sumar también la fuerza de elástica, que es la rigidez por el desplazamiento. Entonces notarán ustedes que cabalmente acá, esto es el fundamento del por qué la dinámica estructural tiene que ver con esas variables. Primero, con la aceleración por la masa, eso tiene que ver con el edificio y las aceleraciones que vienen del suelo. El amortiguamiento por la velocidad, pues si ustedes integran la aceleración obtendrán entonces esa velocidad.
Y el amortiguamiento, miren, es bastante sencillo porque para todos los sistemas, por ejemplo, de marcos de concreto y de acero, el porcentaje de amortiguamiento es de 5%, siempre. Ya lo vamos a ir viendo más a fondo. Y también el sistema sismo resistente que tenga cierta rigidez por el desplazamiento, o sea, las derivas del edificio, es lo que puede llegar a oponer alguna resistencia. Y de esa manera, la rigidez del sistema, el amortiguamiento del sistema, que tiene que ver un poco con los materiales, y la masa, o sea, todo el peso del sistema, esos tres valores lo que hacen es afectar o alterar o aumentar o disminuir también estos tres componentes que tratan de oponerse entonces a la fuerza sísmica. Pregunto, ¿está claro?